Con la cantante Katy Perry entre sus tripulantes, la compañía Blue Origin hizo historia con el primer vuelo espacial solo para mujeres de este tipo desde 1963. Claro, el referente era cuando una cosmonauta soviética viajó sola en un viaje que evidentemente tenía características muy distintas. Fue un viaje de solo 10 minutos, pero publicitariamente un paso importante para la industria del turismo aeroespacial. 1, 2, 3, take us! En solo 10 minutos y medio, este grupo de mujeres dejó su huella en el espacio, con un hito que no ocurría desde 1963, un vuelo espacial con tripulación exclusivamente femenina. Y no se trata de cualquier tripulación. Entre sus miembros se encontraban algunas figuras reconocidas como la estrella del pop Katy Perry. Creo que voy a cantar un poco. Tengo que cantar en el espacio. Pero la cantante no estuvo sola. La acompañó la presentadora Gayle King, la ingeniera aeroespacial Aisha Bowe, la activista Amanda Nguyen, la productora Kerianne Flynn y la periodista Lauren Sánchez. Todas ellas hicieron historia a bordo del cohete New Shepard de la empresa espacial Blue Origin, propiedad del multimillonario Jeff Bezos. Esto es llegar a lo más alto, es abandonarse a lo desconocido, confiar, y todo este viaje no es solo sobre ir al espacio, es el entrenamiento, el equipo, todo. No podría recomendar más esta experiencia. El cohete cruzó la línea de Kármán, el límite internacionalmente reconocido entre la Tierra y el espacio. Ahí pudieron vivir la experiencia de desabrocharse los cinturones para experimentar la gravedad cero y ver nuestro planeta como nunca antes lo habían observado. Era todo muy tranquilo, pero también muy vivo. Mirabas a la Tierra y pensabas, estamos todos juntos en esto. Todo lo que podía pasar era lo conectados que estábamos, más conectados de lo que parece, porque tú ves los estados y todas las cosas que nos dividen, pero no lo estamos. En 1963, la cosmonauta rusa Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio en una compleja misión de 3 días. Esta vez la duración y el objetivo fue distinto. Se buscaba dar un paso más en la incipiente industria del turismo aeroespacial. Aun cuando los críticos consideran que se trata de un viaje innecesario y frívolo, sus participantes esperan que sirva de impulso para realizar futuras investigaciones o inspirar a las niñas a iniciar carreras en la ciencia. Espero que puedan ver la unidad que mostramos y replicar y entender que no solo estábamos ocupando el espacio, estábamos haciendo espacio para el futuro. Esto no fue un paseo, no fue una destinación, fue un viaje y fue muy natural. Mi viaje siempre ha sido sobre amor y pertenencia. La última misión fue el 11º vuelo del programa New Shepard, que ya ha transportado a 52 personas, incluidos astronautas que han volado en varias ocasiones y al propio fundador de la compañía. Un regreso a la Tierra exitoso, con el que buscan seguir creciendo en el mercado de los vuelos en órbita. Fallecimiento de Mario Vargas Llosa. Hoy los restos del escritor, ganador del Premio Nobel de Literatura, fueron velados en su residencia en Lima para luego ser trasladados a un crematorio en la misma ciudad. Vargas Llosa deja una huella imborrable en el mundo de la literatura. Vino a Chile en innumerables oportunidades y fue homenajeado por su larga trayectoria. Collar al señor Mario Vargas. Porque Vargas Llosa tiene una obra tan estupenda, tan extraordinaria, cultivó todos los géneros imaginables de la literatura. Era un hombre muy entretenido. Dando un puñetazo aquí en el pupitre, asegurar que no estoy muerto, que no pienso morirme todavía. Hoy Perú y el mundo entero despiden a uno de los máximos referentes de la literatura latinoamericana, el escritor Mario Vargas Llosa. Los invito a ponerse de pie y guardar un minuto de silencio en memoria de nuestro querido y universal escritor Mario Vargas Llosa. Hace solo una semana celebró sus 89 años junto a sus seres queridos, quienes hoy piden privacidad para despedirlo. Hemos acordado tratar de llevar este duelo en la intimidad. Por eso estamos velando a mi padre en casa en lugar de hacerlo en un lugar público.
y vamos a rogarles, sé que esto es difícil tratándose de un personaje público, vamos a rogarles que respeten esa privacidad. Fueron más de 60 años de trayectoria que van desde La ciudad y los perros, el año 1963, hasta su último libro, Le dedico mi silencio. El año 2010 se convirtió en el primer peruano en ganar un premio Nobel de literatura. Siempre paralelo a sus obras, se mantuvo activo en la política. En el 1990 fue candidato a la presidencia de Perú, cercano a nuestro país. El año 2010 fue condecorado por el presidente Sebastián Piñera, con quien tenía además una estrecha amistad. La verdad es que Mario Vargas Llosa y mi padre fueron muy amigos, fueron forjando una amistad desde la década de los 90. Para mí era bastante común ver a Mario en mi casa. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, habían comidas. Efectivamente, él varias veces que vino a Chile alojó en la casa de mis padres. Eran amigos y además se entretenían y defendían la libertad como un principio fundamental para el desarrollo de los países. Vargas Llosa siempre fue crítico ante cualquier dictadura, del lado que fuera. Hay dictaduras menos malas, por no decir mejores, sino que menos malas. Y ahí es donde viene una segunda pregunta que yo te quiero hacer a ti. En el liberalismo... Esa pregunta yo no te la acepto. ¿No? Esa pregunta no la acepto porque esa pregunta parte de una... Claro, está muy bueno, esta era la reacción que yo quería hacer. Parte de una cierta toma de posición previa, que hay dictaduras buenas o que hay dictaduras menos malas. No, las dictaduras son todas malas. Vino a Chile en reiteradas ocasiones a presentar libros, realizar conversatorios, como también recibir homenajes por su trayectoria literaria. Y nosotros le conferimos a la Universidad de Portales un doctorado honoris causa y con ocasión de eso, claro, pude conocerlo más de cerca. Tenía una elocuencia, una capacidad para explicar cosas abstrusas, cosas complicadas, y era capaz entonces de seducir a la audiencia empleando el lenguaje de una manera que yo no he visto nadie que lo haga en términos semejantes, ¿no? Vargas Llosa fue el último integrante del llamado boom de la literatura latinoamericana, del que también eran parte Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y el chileno Jorge Edwards. Una pérdida para el mundo de las letras en el que sin duda dejó una huella imborrable. Estamos comenzando la Semana Santa y un alimento que por tradición se consume mucho durante estos días, especialmente el Viernes Santo, es el pescado. Y por lo mismo, por la alta demanda, su precio sube fuertemente en estos días. Ya, pero hay una alternativa para los que por religión prefieran no comer carnes el día Viernes Santo. Están las legumbres, que es una opción mucho más alcanzable para el bolsillo y también rinde mucho más si es que la familia es grande. Así que pongan atención porque hay algunas legumbres que han mantenido sus precios y otras han subido. Se viene Semana Santa y ya piensa en pescado. ¿O un buen plato de legumbres? Yo prefiero más el pescado. Es más caro, sí, pues. La empanada de marisco. Legumbre. Ya hemos comido bastante marisco, sí, pero la verdad es que para esta fecha sube, entonces por el bolsillo al rato comemos otra cosa. Vengo a ver los precios de las legumbres, compararlo con el tema del pescado, entonces hay que ver barajar la alternativa. Y claro, como en muchas ocasiones el bolsillo manda, para estos 3 días de Semana Santa hay que prepararse, tal como ya lo hizo Jorge, quien evaluó en base a su billetera. No, para la familia yo generalmente compro, ¿cuánto? 10 pescados, deben salir unos 10.000 pesos, una cosa así, si no es más. Entonces, versus los porotos... Claro, porque la pescada estamos hablando solo el pescado nomás. Sí, pues solo el pescado. Y a eso hay que sumarle el acompañamiento y el clásico limón. Por eso, sin duda, que una alternativa son las legumbres. Pero... Han sido pocos las legumbres que han subido su precio. En este momento ha subido un poco el poroto rojo y el poroto nacional, el poroto burro, se manejaba a un precio de 2.800 pesos por kilo. ¿En febrero? En febrero.
y ya actualmente está sobre los 3.700. Es decir, en 2 meses este alimento ha aumentado un 32%. Eso sí, no en todas las legumbres. Por eso, como siempre, cotice y aproveche las ofertas, porque desde el gobierno creen que esta temporada deberían haber precios más convenientes. Y nosotros importamos legumbre desde Estados Unidos, desde Canadá y también de Argentina, entre otros países, entonces podemos tener mayor producción. No obstante, gracias al buen trabajo del INDAP con el INIA, hemos tenido un aumento de la producción de poroto. Te vuelve una alternativa interesante, sobre todo para aquellas personas que por temas religiosos no quieren comer carne y se le hace muy caro consumir pescado. Puede surgir la legumbre como una alternativa interesante, la cual también puede ayudar al bolsillo de todos los chilenos, familias que tengan el presupuesto un poquitito restringido. La gente lo que come es pescado, pescado y pescado, porque el precio del pescado va a aumentar y ya estamos a lunes de Semana Santa, lunes santo, para jueves y viernes el pescado está elevado, el precio. Ya lo dice alguien que por años ha trabajado en el rubro de la gastronomía. Queda poco para este fin de semana y si está pensando en comer afuera, ponga atención. Siempre la legumbre va a ser económica, lo que es la lenteja, el poroto, el garbanzo, va a ser más económico que el pescado. Son 3 días feriados donde las opciones de comidas son amplias. Claro que el pescado y los mariscos lideran las alternativas, pero tenga presente que las legumbres, además de ricas y nutritivas, aún están económicas.